noche. Necesitamos Jesús. Pueden darle palma al Señor, a ese Cristo de gloria. Aleluya, a su nombre. ¿Cuánto creen que tenemos un Cristo de poder, hermanos? Gloria a Dios. Usen sus palmas para exaltar al Rey de Reyes. Yo tengo un Cristo de poder. Se levantó.
la participación de mi pastor. Perdón. Siga el plato fuerte, hermano, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, con nuestro hermano pastor. Gloria al Señor, no se preocupe. Eso puede andar tomando cosas frías, ¿verdad? Pero lo importante es que usted vino hoy a escuchar palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria al Señor. Dice la palabra que nuevas son su misericordia cada mañana. Si usted está aquí, lo estoy viendo, es porque su misericordia lo alcanzó hoy. Porque muchos hermanos se fueron a dormir a su camita, ¿verdad? Diciendo, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer otro. Y muchos ya no amanecieron. Y muchos, si se dieron cuenta, corrieron, se lo llevaron al hospital, ¿verdad? Queriendo salvarlo, pero cuando dice la Biblia que ya el hombre se llegó a su tiempo, aunque así pueda tener 5 o 6 doctores especialistas, pero dice Dios, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegamos. Amén. Así que, amado hermano, gracias damos a Dios, ¿verdad?, por la vida que nos concede a nosotros. Gloria al Señor de que un día partiremos, sí es cierto, porque todos vamos a morir. Pero preparémonos para ese encuentro con Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Antes de abrir la palabra, darle la cita en esta noche, me gustaría decirle, ¿verdad?, al Señor en oración que Él nos dirige en esta noche. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Porque si yo digo de mí, hermano, van a salir todos cansados, aburridos, enfermos. Pero si hablamos palabra de Dios, estoy seguro que vamos a salir fortalecidos, sanos en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Oremos, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti gozosamente, agradeciéndote, Señor, por la vida, por nuestra existencia, Señor. Muchas gracias. Misión Pentecostés, Señor, está en esta noche celebrando un culto de victoria en nombre. Misión Pentecostés, Cristo viene, Señor. Aquí están tus pueblos, aquí están tu pueblo, aquí están tus hijos. Vinieron a escuchar palabra tuya, Señor, y estoy seguro que tú vas a bendecir este lugar. En el nombre de Jesús, todos los que vienen estresados, preocupados, todos los que vienen cansados en esta noche, en el nombre de Jesús, recibe paz en tu corazón. Todo pendiente de afuera, déjalo afuera. Recibe de Dios en esta noche. Salte de este lugar bendecido con nuevas metas, nuevos propósitos, ánimo nuevo en el Señor. Porque el Cristo que adoramos resucitó entre los muertos y la tumba está vacía. ¡Gloria a Dios! Amén. La tumba está vacía. Santo es tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Bendice tu palabra. Y cada uno de los que estamos aquí, Señor, Dios Todopoderoso, guarda y bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Dios. Voy a invitar que busquemos, hermano, nuestra Biblia. Gloria al Señor. Para los que nos están viendo a través del Facebook, este es el segundo culto que estamos haciendo en este lugar. Gloria a Dios. Este es el segundo culto. Gloria al Señor. Ayer empezamos, el martes dimos apertura en este lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Como yo les decía ayer a los hermanos, ¿verdad?
realmente pues estamos bendecidos. El púlpito que ven aquí, gloria al Señor, fue donado, hermano. No se lo pedimos, solo Dios van a necesitar un púlpito, amén. Acá hay tanto, mándalo a hacerlo, y lo mandamos a hacer, ¿verdad? Y otros, amén. También lo mismo, hermano. Ayer no se lo puedo explicar, que se estaba yo tan emocionado, ¿verdad? Pero tenemos 2 ventiladores, hermano, que también fue donado. Amén. Amén. Y si por acá ven una vaquita, bueno, yo creo que se lo robaron. No, está allá. Eso también fue donado. Fue donado 10 sillas que están ahí, gloria al Señor. Yo le decía a ustedes, hermano, si Dios ya empezó a bendecir, da a entender que Dios tiene mucho más que darnos. Amén. Mucha bendición. En el local que estamos, no les voy a decir cuánto nos están cobrando, pero una cosa mínima también. Gloria al Señor. Dios está abriendo puertas. Entonces damos a entender que la voluntad de Dios quiere dar a entender que sí es necesario estar en este lugar, predicando la palabra del Señor. Amén. Amén. Lucas 24, verso 1. En esta preciosa noche vamos a hablar, hermano. Como yo le decía, nosotros venimos como un poco atrasados, ¿verdad? Otros ya terminaron, ¿verdad? Ya dieron todo esto en la mañana, en mediodía, pero nosotros apenas estamos empezando. Esperamos en Dios que el próximo año lo podamos hacer también. Amén. Ahí ayuden al hermano, ¿verdad? Los hermanos que están de aquel lado, presten su Biblia para que ellos también se den cuenta. No vaya a pensar que estamos inventando, estamos hablando de más. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. 24 verso 1. Déjame comentarles, hermano, gloria al Señor, que lo que nosotros creemos en la Biblia como está escrito, otros no lo creen así. Otros creen que realmente sí, ¿verdad? Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron. Y otros dicen que no es cierto, que fue una mentira. Pero nosotros en esta noche, como dice la palabra, que nosotros creemos la palabra del Señor por fe. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, el tema de la resurrección. Dice el número 1, el primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallando removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Toma su lugar, hermano, y oramos por esta palabra. Gloria al Señor. Vemos que hay un montón de texto, hermano, que podríamos, ¿verdad? No terminaríamos hoy, pero vamos a darle un repaso a esta palabra. Y espero, hermano, que usted, ¿verdad?, lo capte, lo tome esta palabra, porque esta es una palabra viva y real. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aleluya. Hermano, si se dan cuenta, ¿verdad? Se olvidaron de las palabras de Jesús, que dijo que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Amén. Ya era el tercer día, y las mujeres y otros hombres que fueron a la tumba llevaron algo de especies, algo preparado, algo aromático que huelía bonito. Porque se le olvidaron que dijo Jesús que el Hijo del Hombre era necesario morir, dar su vida por causa del pecado del hombre y de la mujer. Se le olvidaron porque fueron a llevar, ¿verdad?, en la entrada de la tumba. Iban a llevar, dejarlos ahí para que se siente el aroma agradable, ¿verdad? Y más que sabían que ya el cuerpo se iba descomponiendo, iba a soltar un olor desagradable. Y pensando en ellos o ellas, dejando a ese lugar, iba a ser un olor agradable. La acción es buena, porque se lo estaba haciéndole a Jesús, al cuerpo de Jesús. Pero se le olvidó que Jesús dijo que los fariseos pedían señales, decía: danos una señal para que te creamos, le dijeron. Le dijo Jesús: estos incrédulos no les daré señal, sino que la señal será como Jonás estuvo en el vientre del pez. 3 días, 3 noches estuvo. Les comentó esa historia, pero ellos no entendieron. Y también habló del templo, que iba a destruir un templo hecho de manos de hombre. Y dice él: yo puedo destruir ese templo, edificarlo en 3 días.
Y la gente que escuchaba decía, pero ¿cómo es posible? Si tanto tiempo llevaron nuestros padres haciendo y tú lo vienes a hacer en 3 días. Pero Jesús, amado hermano, estaba hablando de su cuerpo, que iba a caer, iba a morir, que al 3er día iba a resucitar. Amén. Pero vemos que los discípulos y los que andaban con Jesús se lo olvidaron. Se lo olvidaron porque estaban llevando esos que habían preparado algo aromáticas para dejarlo a la tumba de Jesús a la entrada. Pero la sorpresa fue que llegaron, encontraron la piedra removida del sepulcro de Jesús y no hallaron nada, el cuerpo de Jesús. Aleluya. Amado hermano, esta es nuestra fe. A Jesús le creemos esta palabra. Aconteció que estando ellas perplejas, el verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? Amén. Cuando ellos llegaron a la tumba, ¿verdad? Vieron la piedra removida, dijeron, se espantaron, pero ¿y ahora? El cuerpo de Jesús, ¿y ahora qué pasó? Quizás se codeaban, ay, miren qué pasó. Quizás pensaron, robaron el cuerpo de Jesús, ¿cómo son de malos? ¿Y por qué actuaron de esa manera? Que se olvidaron la promesa de Jesús, que al 3er día iba a resucitar. Y vemos que se le presentó 2 ángeles con vestidura resplandeciente y le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas aquí donde están los muertos el que ya vive, vivió, ya resucitó? Estaba dando a entender el ángel. Gloria al Señor, qué linda palabra. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el 3er día. Las mujeres que llevaban esos aromáticas a la tumba de Jesús se le olvidaron lo que Jesús había dicho. Y el ángel se lo recuerda, dice, acuérdense cuando estaban con ustedes que era necesario morir, que el 3er día iba a resucitar. Y en ese momento a ese le prestó el foco. ¡Pum, pum, pum! ¡Uy, sí! ¿Y qué hicieron en ese momento? Salieron corriendo a dar nuevas a los discípulos. Fueron corriendo, dijeron, ¿sabes qué pasó? Fuimos a dejar esto en la orilla, ahí en la tumba de Jesús, pero no pudimos dejarlo. ¿Por qué? Porque la piedra estaba removida. Y se nos presentó 2 ángeles con vestiduras blancas y nos dijo la verdad, que si que buscábamos ahí entre los muertos el que vive. Él ya resucitó, nos hizo recordar la palabra. Y los discípulos, hermano, ahí todo, ¿verdad? ¿Cómo? Y algunos quizás, ¿será posible? ¿Cómo es eso? Y Pedro, dice la palabra, que salió corriendo. Ya me imagino, ¿verdad? Correr Pedro. Salió corriendo a confirmar a ver si era verdad lo que las mujeres habían dicho. Y ciertamente llegó a la tumba de Jesús, donde habían puesto el cuerpo. Y ve que Jesús no había nada. Él no vio los ángeles, vio la tumba vacía, pero vio el lienzo de Jesús donde habían envuelto el cuerpo de Jesús, bien dobladito, así como nosotros doblamos nuestra sábana, ¿verdad? Amén. Lo dejó bien dobladito el Señor es ordenado, hermano. Y el Señor salió. Entonces dice la palabra que Pedro, hermano, en ese momento regresó regocijándose, contento y feliz, recordando las palabras que Jesús había predicado, había dicho que iba a morir, que al 3er día iba a resucitar. Y Pedro regresó feliz, llegó también donde estaban sus otros discípulos, porque ya empezaron a dispersarse. Y en su corazón decía, bueno, pues yo creo que pues ya lo mataron. Yo pensé que era la restauración de Jerusalén, pues ahora ya lo mataron, pues ya lo que vamos a hacer.
¿verdad? Quizá otros estaban preparando, como eran pescadores. Quizá iban a empezar a sacudir las redes una vez más, porque pues ya, ¿qué más vamos a hacer? Si ya el maestro ya lo mataron, se le olvidaron de las promesas, y nuevamente llega este aviso, ¿verdad? Que Jesús el Nazareno había resucitado. Y vemos la historia, hermano, que redacta la palabra de Dios, que estaban ahí, ¿verdad? Ya se imagina usted cuando de repente hay ese caos, ¿no? Uno diciendo, no, si es cierto. Oye, ¿te acuerdas que Jesús dijo? ¿Te acuerdas que los fariseos querían señal y Jesús no les dio señal? Solamente redactó la historia de Jonás, que tuvo 3 días, 3 noches ahí en el cuerpo de la ballena. Jesús estaba hablando de que iba a estar 3 noches, 3 días en el corazón de la tierra. Y decían, con razón, tiene razón Tomás. Oye, tiene razón Lucas. Oye, tú Pedro, que estabas tan cerca de Jesús, ¿se te olvidó de igual? Pues sí. Y redacta la historia, hermano, dice que habían 2 hombres que iban caminando rumbo a Emaús, un lugar. E iban caminando en la carretera, vamos a suponer que era una carretera, ¿verdad? Iban caminando de terracería, iban hablando, iban comentando lo que había pasado con Jesús. Lo pensamos que era para restaurar el pueblo de Israel, pero lo mataron, no hizo nada, y pues ya apenas ahorita pues ya son 3 días. Iban platicando estos 2 hombres, y Jesús ya había resucitado, dice la palabra. Ya había de resucitar. Al ver estos 2 hombres que iban platicando la historia que había pasado, Jesús también se pone a la par, como que va rumbo a ese lugar donde ellos iban a ir. Camino rumbo a Emaús. Jesús se pone a la par, ya no eran 2, ahora eran 3. Y le dice, ¿verdad? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Qué están comentando ustedes? Oye, no es posible. Tú eres el único forastero, el único hombre que no sabes esto. ¿Acaso no sabes? ¿No sabes que Jesús el Nazareno tuvo 3 años predicando su palabra? Era un maestro, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, los paralíticos se levantaban. Pero los fariseos, las autoridades no lo entendieron, lo tuvieron que matar. Qué raro que tú no sabes esto. Y Jesús iba caminando con ellos, y dice la palabra, Jesús, oyendo todo lo que estos hombres estaban diciendo, uno de los 2 discípulos dijo estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y en que entraran en su gloria? Jesús les habló. Oye, ¿qué tan duros son ustedes? No sean incrédulos. ¿No ven la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento que hablaba de Jesús, de un cordero que iba a ser trasquilado, que iba a ser muerto? ¿Que no se acuerdan? Le dice, porque son así, dice Jesús. Y ellos siguieron caminando, no le entendieron, porque dice que estaban cegados. No entendieron, empezar a caminar, a caminar, a caminar. Y llegaron estos 2 hombres en ese camino, o ese lugar que se llama Emaús. Y ya era tarde, dice la palabra. Y ellos dijeron, nosotros nos quedamos aquí. Y dice que Jesús aparentaba como que él iba a seguir más adelante. Así dice. Que como que él iba a seguir más adelante, le dicen los 2 hombres: oye, amigo, quédate en la casa. Ya es muy tarde, el sol ya se inclinó. Quédate en la casa. Es más, vas tú más lejos. Nosotros nos quedamos aquí. Entonces vemos ahí, conforme la palabra va avanzando, y Jesús accedió. Dijo, está bien, me quedo con ustedes. Entonces, como era su huésped, le tenía que dar de cenar, de tomar algo. Estaban en la mesa, dice la palabra del Señor. Le pusieron el pan, le pusieron el vino. Entonces, levantando las manos, dando gracias a Dios, Jesús partió el pan. Cuando se lo tendió la mano, ellos se abrieron sus ojos. Dice, ¡ay, Jesús! Y el otro, ¡ay, Jesús! ¡Fum! Se le desapareció. ¡Fum! Se le desapareció Jesús.
desaparecer así. No podía desaparecer porque estaba en calidad de humano como nosotros. No podía desaparecer. Pero como Jesús ya había muerto, había resucitado, podía desaparecer. Podía desaparecer. Y se desapareció. Y ya era tarde, dice la palabra. Y creo que ya ni cenaron, ¿verdad? Oye, vámonos, recogieron lo que puede empezar otra vez a regresar rumbo a Jerusalén, donde estaba Pedro, Juan, María, los apóstoles ahí comentando lo que había sucedido, lo que las mujeres habían dicho, que lo que había pasado. Y vemos la historia que llegaron, dijeron: vengo, traigo estas noticias. Sinceramente, dice, ¿cómo es posible? Creo que nos ardía la cara de vergüenza porque Jesús mismo iba caminando con nosotros, ni cuenta nos habíamos dado. Y empezaron a dar testimonio que lo que había pasado, cómo se dieron cuenta cuando Jesús partió el pan y se desapareció. Entonces vemos ahí la historia, hermano, de Jesús, que realmente, hermano, empezó a mostrarse a sus discípulos, a hablar que lo que la palabra dice había cumplido con Jesús. Y en ese momento dice la palabra que estaba la puerta cerrada. Antes de que Jesús muriera no podía entrar Jesús, no podía presentarse. ¡Fum! Tenía que tocar la puerta para que abran la puerta y pueda entrar Jesús en la reunión. Pero como él había resucitado entre los muertos, podía aparecer. Estaban platicando, estaban ahí comentando. Y ya se ha escuchado cuando todo el mundo está comentando, ¿va? Uno hablando allá, otro hablando allá, otro dice: no, que sí, que será, no será un fantasma, pero sí lo vieron bien. A ver, ve tú, Juana, porque ahí decía una de las mujeres se llamaba Juana. A ver tú, Juanita, a ver, dime la verdad. Tú y yo aquí, porque el uno no les creía, había incredulidad en sus corazones. Y Pedro decía: no, es verdad, sí es cierto. Y María decía: sí es cierto, Jesús ya resucitó entre los. Acuérdese lo que dice la palabra. Pero ya había incredulidad ahí. Y de repente llegó Jesús. Amén. Llegó Jesús. Amén. Como todos estaban así. Y dijo estas palabras: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué tuvo que ministrar paz? Porque había confusión, había duda, había incredulidad. Y apareció Jesús y dijo esta palabra: paz a vosotros. Y le empezó a recordar la escritura. ¿Qué les pasó? Siervos míos, apóstoles míos, ¿acaso se les olvidó mi palabra? Empezó a recordarle, a reafirmarle: esto es lo que está escrito en la palabra, ya lo cumplí, mira mis manos. Y todo, no será un fantasma. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, dijo: bueno, deme algo de comer. Y Jesús mostrando, convenciendo a sus discípulos que era verdad, que estaban en vivo, como dice, a todo color. Decía: no soy espíritu, soy de carne. ¿Acaso un espíritu come? Dijeron: pues no. Entonces, pues deme algo de comer. Le dieron pan y le dieron panal de abeja. Y comió Jesús delante de ellos y le mostró la herida de los clavos. Y dijeron, y fueron convencidos, dijeron: es verdad, es verdad. En otra escritura, en otro pasaje de la Biblia dice que Tomás, hermano, no había creído. Y le andaban diciendo a los discípulos también: Jesús ya resucitó entre los muertos. No va a creer. ¿Cómo vas a creer? Si yo lo vi cuando digo consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien muerto, digo Tomás. Y decían los discípulos tratando de convencer, ¿verdad? Que sí, ya resucitó, lo vimos aquí. Empezaron a dar testimonio. Decía que no, hasta yo no ver, no meter mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y sí, en una de las reuniones Jesús llegó. Primeramente, ¿a quién llamó, hermano?
más, le dijo. Y vio, lo miró. Mete tu mano, toca mi costado. ¿Lo tocó, sí o no? Dice que sí lo tocó, porque era su incredulidad grande. Tocó el costado de Jesús. Dijo: Maestro, mi Señor. Hasta ahí creyó. Y dice la Biblia, hermano, bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Tú y yo no hemos visto a Jesús. Si dice la Biblia que somos bienaventurados. Le dijeron a Tomás: Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, le dijeron a Tomás. Hasta que vio, tocó y creyó en Jesús. Amado hermano, ahí vemos la Sagrada Escritura, que muchas veces como ser humano, como nosotros, muchas veces queremos ver milagro, queremos ver sanidad para que le creamos a Dios, queremos ver otras cosas, lo que le pidamos a Dios para que ahora sí te creo, Señor. Y Jesús dice: sé creyente, cree. Antes que venga el milagro, antes que Dios restaure tu matrimonio, antes que Dios provea lo que tiene que proveerte, sé creyente, dice el Señor. Bienaventurados son aquellos que creyeron sin ver. Y el pueblo del Señor que está aquí, somos bienaventurados. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios, dale palmas al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Estas son las palabras que Jesús dijo. Empezó a recordarles a sus discípulos. Y dijo el Señor que se predicase este evangelio. Dice: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predique el evangelio en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Amén. Porque el pecado es la que nos separa de Dios. Dios quiere acercarse a nosotros, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en tu vida, pero el pecado que hay en nosotros hace que se retire Dios de nosotros. Amén. No se puede mezclar, hermano. Por eso dice: tenemos que predicar sobre el arrepentimiento. Lo que dice la Biblia: arrepentidos. Jesús andaba predicando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y la gente no lo creyeron. Y dice la palabra, hermano, que este evangelio será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Santo sea el Señor. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A los testigos de Jehová? No, a los testigos de Jesús. A los testigos de Jesús. ¿Quiénes son los testigos de Jesús? Los apóstoles. Los que vieron a Jesús echar fuera demonios. Los que vieron a Jesús sanar a la mujer del flujo de sangre. Los que vieron a Jesús, hermano, ¿qué más? Resucitar a Lázaro. Los que vieron a Jesús, ¿qué más? A ver, ayúdame. Levantar a los paralíticos. Amén. Perdón. Los endemoniados también. Los endemoniados. Todos se los traían Jesús. Y Jesús se lo decía: sal fuera. Y Jesús, los demonios hablaban y decían: ¿qué vienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y Jesús, que dice: sal fuera. ¡Fum! Se iba. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿quiénes eran los testigos? Los discípulos, los que estaban ahí presentes. Nosotros, que también hemos echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dale esa palma al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra: he aquí, dice Jesús, ya después de haber resucitado, nuevamente retoma el grupo de apóstoles, confirmando, demostrando que la palabra que está en el escrito ya lo había cumplido todo. Y dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Estaba diciendo Jesús: no se vaya, no se mueve de Jerusalén. Estaba hablando del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Porque Jesús, hermano, aún tuvo 40 días aquí en la tierra con sus discípulos, confirmando, demostrando, quitando las dudas, diciendo: acuérdense de esta palabra. Sí, Jesús, es verdad.
Dice que tuvo 40 días todavía Jesús aquí con ellos. Ya después de resucitado le dice: quédense en Jerusalén, serán revestidos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Él lo dijo: no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre y Él enviará otro consolador que va a estar con ustedes hoy y siempre hasta el fin del mundo. Estaba hablando del Espíritu Santo, aleluya. Jesús le estaba diciendo: no se mueva. Y muchos hermanos, no eran 100, era más, que escucharon, oyeron y quisieron esperar la promesa, pero se empezaron a aburrirse, a desesperarse. Pero ya pasó tantos días, ¿y dónde está la promesa? ¿Y cuántos fueron bautizados del Espíritu Santo cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos? 120. 120, porque se habían retirado varios y se quedaron 120 esperando la promesa, la llegada del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero hermanos, vemos aquí la historia, creo que ya me adelanté un poquito, que estuvo 40 días Jesús viendo, ¿verdad?, a sus discípulos, comentándole todo. Y dice la palabra, antes de que Jesús fuera levantado, dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Los sacó, los llevó a un lugar donde Jesús iba a ser levantado. Y antes de su partida los bendijo a los que estaban con ellos. Y más adelante, hermanos, me gustaría que lo veamos en esta hora. Hechos 1, gloria al Señor. Hechos 1, vamos. Hechos 1, 9 y 10. Gloria a Dios, para siempre su misericordia. Esta es una realidad, Jesús resucitó entre los muertos y Él vive, y dice la palabra que Él está ahora sentado a la diestra del Padre. Esta es palabra de Dios. Hechos 1, versos 9 y 10. Gloria al Señor. Dice así la palabra, el 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Esa es la promesa. Así como se fue, vendrá por su pueblo. Vendrá por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Con razón dice la Biblia que sin santidad nadie va a ver al Señor. Todos aquellos que se arrepienten, aceptan a Cristo como su Señor y Salvador y piden perdón sobre sus pecados, son lavados, son limpiados. Y cuando Cristo venga, esas personas serán levantadas. Y todos aquellos que ignoraron, que pensaron que iba a vivir tanto tiempo, lo dejaron para el mañana. Y si se muere en su pecado, solo verá la condenación. Esto es lo que la palabra del Señor les ha hablado en esta noche. Amado hermano, ya Cristo ya padeció, ya murió, ya dio su vida. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer con lo que Jesús hizo? ¿Quién dice yo en esta noche que acepta a Cristo como su Señor y Salvador? Si usted acepta a Cristo hoy, le abres tu corazón. Si Cristo viniera en la noche, usted se va con Él. Amén. Usted se va con Él. Si usted le abre su corazón, le pide perdón, te limpia con su sangre, Él te levantará si la muerte llega hoy a medianoche. Así que, hermano, es necesario que nos preparemos. Es necesario, ¿verdad?, que meditemos en esta palabra, que Jesús ya vino a rescatar lo que se había perdido. Dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios está llamándote, te está invitando que te acerques, que aceptes a Él. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo va a responder a
Jesús que ya derramó su sangre. Pónganse de pie en esta noche. Aleluya. Así como fue, vendrá. Pero vendrá a levantar un pueblo santo. Ojalá, hermanos, estuviéramos todos así como reunidos, hablando, adorando al Señor, y sonara la trompeta y nos fuéramos. Ojalá Dios nos encuentre haciendo su obra para que podamos ir con Él. Amado hermano, yo no sé si alguien de los que está aquí, si no gusta pasar, no pase. Solo levanta tu mano y yo voy a dirigirle en una oración sencilla sobre arrepentimiento. Si usted quiere hacerlo, amén. Dios no rechaza a nadie. A uno Él nos sigue amando, hermano. Nos da la oportunidad de vivir. Porque dice la Biblia que Dios no quiere la muerte del pecador. Amén. Amén. Dios no quiere que te mueras en tu pecado. Dice la Biblia que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos. Dice la palabra: venid luego a mí, estemos a cuenta. Es ya el mañana, no sabemos. Hoy sí lo cuentas, pero mañana. Así que en esta noche, si gusta, levanta tu mano ahí. Eres tú con Dios. Nosotros ya hicimos lo que tenemos que predicar. Padre, en el nombre de Jesús, dile: Señor, he escuchado tu palabra. Y gracias, Padre, no quedaste en la tumba, resucitaste, Señor, al tercer día. Dile: gracias, Jesús, gracias, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Ahora creemos, Señor, lo creemos, no somos incrédulos, somos creyentes, estamos creyendo tu palabra. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por darnos la oportunidad. Usted que tiene levantada la mano, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre, límpiame con tu sangre. Perdona mis pecados, perdona mis pecados, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora he entendido, he comprendido que tú veniste a dar vida y vida en abundancia. En esta noche te adoro, te alabo por tu misericordia. Gracias, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Ayúdame a serte fiel hoy hasta el final, porque escrito está en tu palabra: ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida eterna. Esa es palabra tuya, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Sigan orando un momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Dale palma al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya, en su nombre. En el mundo espiritual hay alguien que no le gusta que cantemos este canto, porque él se acuerda lo que pasó. Hay un corte: si yo tengo un Cristo de poder. ¿Cuánto tiene ese Cristo? Vamos, 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 dice: yo tengo un Cristo de poder, en la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, en la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó. Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que en la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que en la tumba se levantó, se levantó.
Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Sigamos gozándonos en esta noche. Amén. Bueno, hermano, pues este es un muy bonito mensaje, ¿verdad? Que dio el hermano. Ahora sí que, pues la alabanza y la gloria para el Señor Jesucristo y nuestro Padre, hermano. Bueno, hermano, ahorita toca la ofrenda de hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Mientras yo canto una alabanza, hermanos, me gusta pasar a dejar sus ofrendas. Dios los bendiga. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor, y derrama tu bendición. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí. Cuando yo te alabo, tu mirada está en mí, y yo siento tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu bendición. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama bendición para este pueblo, Padre mío. Te lo pedimos, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en este lugar, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor, por estas ofrendas, Padre. Gracias, te agradecemos, Señor. Bendice a mis hermanos acá presentes. Bendícelos a todos y cada uno de ellos, Padre. Bendice a todos los vecinos que alcancen a escuchar tu palabra, Padre. Bendice a todos los hogares que estén alrededor de este lugar, Señor. Manda a tus ángeles y cubre todos estos lugares, Señor. Te agradecemos, Padre. Bendito y alabado es tu nombre. Gracias, Señor. Amén.